Bienvenidos, esto es Decisión Libre 2023 y continuamos en el espacio de entrevistas de Guatevisión y Prensa Libre. Le vamos a estar acompañando durante todo el proceso electoral. Hoy tenemos como invitados a dos candidatos a diputados al Congreso de la República. Se trata de Jonathan Mencos, postulado por el partido Semilla, y también Julio Héctor Estrada, postulado por el partido Cabal. Ambos encabezan el Listado Nacional. Y para realizar esta entrevista me acompaña esta noche el periodista Juan Manuel Fernández. Él es editor de innovación de Prensa Libre. Buenas noches, Juan Manuel. Buenas noches, Alejandra. Bueno, y vamos rápidamente. Buenas noches a nuestros invitados. ¿Cuáles son las principales deficiencias que ustedes observan en el Congreso actual? Iniciamos con Jonathan Mencos. Bueno, muchísimas gracias. Es un gran gusto poder estar aquí con ustedes. Creo que hemos tenido en esta legislatura uno de los congresos que ha estado más capturado en términos de que se ha construido solamente una agenda que satisface los intereses del oficialismo. Hay una suma de una mayoría que efectivamente está pegada, digamos, por los diferentes contratos y espacios en los que el oficialismo ha querido hacer lo que se le ha antojado. Por ejemplo, todas las iniciativas de ley vinculadas con endeudamiento, ampliaciones de presupuestos, por ejemplo, el propio cierre de espacios para la discusión de los cambios en las magistraturas de las altas cortes del país. Y a eso tenemos que agregar que ha sido un Congreso que ha limitado por completo las capacidades de incorporar en la discusión los esfuerzos de la oposición. Es un Congreso que no aporta en absoluto a la democracia, sino que por el contrario, es un Congreso que ha debilitado por completo la institucionalidad democrática del país. Julio Héctor Estrada. Yo lo que pienso, Alejandra, es que lo más malo de este Congreso es que junto con el gobierno no han aspirado a nada, ¿sí? Teniendo control del Congreso, habiendo, por ejemplo, enormes problemas de tráfico visibles ya el año pasado, el año antepasado, teniendo recursos presupuestarios abundantes en saldos de caja. ¿Cuántos proyectos crees que hay para solucionar el tráfico en el presupuesto 2023? Cero. Ampliar la cobertura de preprimaria o primera infancia, cero. Mejorar el tema de infraestructura y carreteras, cero aspiraciones. Solamente van a mandarse dinero para los negocios a través de mecanismos extrapresupuestarios como Covial. Entonces, nuestra visión es que un Congreso con un liderazgo claro, un presidente que sabe que lo que busca, como Edmond Mulet, que quiere cerrar las grandes brechas de desarrollo del país, tiene que trabajar de la mano con el Congreso para realmente aspirar a mover el país hacia adelante en educación, seguridad, salud, economía y justicia. ¿Y cómo se puede lograr eso si no se obtiene un número considerable de diputados? ¿Qué es lo que ustedes aspiran desde sus partidos, Julio Héctor? Bueno, nosotros, pues el caso de Edmond Mulet y el partido Cabal, estamos entre los punteros, estamos considerando y planificando estar en segunda vuelta electoral. Probablemente no tengamos una mayoría de diputados, pero sí vamos a utilizar el poder del Ejecutivo, el liderazgo, las negociaciones fuertes con autoridad. Vamos a utilizar, por ejemplo, las herramientas de consulta popular para, con el apoyo del pueblo, poder movilizar el movimiento del Congreso también para tener más fuerza, más convicción, más presión. Y sobre todo le vamos a comunicar a la gente qué es lo que usted necesita. Necesita una solución para el tráfico que le está costando 20 horas a la semana. He aquí la propuesta clara. El Congreso es el que me está deteniendo. Y si no logran el número considerable, pues necesitarían alianzas. Pero ahora vamos a hablar de eso. ¿Qué dice desde su partido Jonathan Mencos? Bueno, nosotros hemos usado la frase de hasta ser mayoría, que es una invitación a que comprendamos que elegir a las mismas manos que a lo largo de estos gobiernos han destruido el poder público, no es la solución. Y yo quisiera interpelar a quienes nos están viendo el día de hoy, a las personas que les cuesta llegar a fin de mes, a las personas que están buscando empleo, a los jóvenes, a los padres y madres de familia que creen que el país no tiene futuro. Yo los interpelo a pensar si el futuro diferente lo pueden dar los mismos rostros que han gobernado, los mismos partidos políticos que han estado en el Congreso, y obviamente la respuesta es no. Necesitamos un cambio completamente de quienes han estado haciendo política en estos años. Principalmente porque ya nos demostraron, no es que les falte, como bien dice Julio Héctor, no es que les falte ánimos. Lo que pasa es que están enfocados en corromper y en crear espacios de impunidad, no en pensar en el bienestar o en el desarrollo de las personas.
Creo que ese es el enorme reto. Nuestro partido político ofrece un cambio a través de personas responsables, respetuosas, con conocimiento y que además no han participado en ningún gobierno y no tienen nada que se les pueda cuestionar en materia de lucha contra la corrupción. Voy a irme a Manuel. dos eventos de la actual legislatura, Julio Héctor, Jonathan. Uno fue en el 2022, cuando se aprobó express una readecuación de 3.000 millones de quetzales para un dudoso listado de obras. Digo dudoso porque en Prensa Libre, por ejemplo, se evidenció el origen de que había algunos proyectos o tramos que ni siquiera existían, sin ningún tipo de discusión. Y luego en el presupuesto del 2021, las protestas del 2020, de un presupuesto que se terminó aprobando pues en secreto o a dedo desde el Ejecutivo, y el Congreso no tuvo, por más peticiones de la sociedad civil, no tuvo ningún tipo de liderazgo. ¿Cómo decirle a la audiencia, al guatemalteco que se va a enfrentar ante la papeleta de diputados, que va a ser una historia diferente, que no va a haber alianzas con intereses partidistas sobre el de la población? Julio Héctor. Bueno, los dos ejemplos son excelentes porque marcan una involución del Congreso de lo que ya tenemos la experiencia de gestión que estuvimos aprobando precisamente el presupuesto. En nuestras gestiones de presupuesto 2017, 2018, 2019, se acabó las negociaciones del listado geográfico de obras. Ya no había más negociaciones. Y se sacaron del presupuesto y por eso los diputados, por pura corrupción, deciden sacar la discusión, no lo discuten en el presupuesto y se aprueban una lista de sus empresas, de sus proyectos, de sus tramos en una institución que no le correspondía hacer los proyectos, que es Jovial, porque tenía que haber sido Caminos, recetándoselo a un 90% de empresas que no son ni siquiera sociedades anónimas, sino son empresas de ingenieros individuales que no tienen los precalificados. Y en el 2021 las protestas son por hacer modificaciones así de escritorio de enmienda de curul. Nosotros introdujimos el presupuesto abierto, hicimos un trabajo con el Congreso del Ejecutivo, teníamos minoría en el Ejecutivo y subimos significativamente en los rankings de transparencia Pero se presupuestaria. politiza la discusión, empieza técnica la discusión y termina decidiéndose con criterios políticos. Pero eso es parte del liderazgo. Eso lo promueve el presidente Yamatei, que quiere sacar y con eso tener controlado y mantener la impunidad. Con una persona honesta, decente, comprometida, que inclusive ha sido presidente del Congreso cuando se hicieron cosas como eliminar las franquicias o quitar los gastos confidenciales en el caso de Edmond Mulet. Las cosas pueden ser diferentes. El liderazgo sí importa. Jonathan Menco, sobre la misma línea que planteaba Juan Manuel, ¿cómo generarían ese cambio? Sí, yo creo que es importantísimo que las personas comiencen a votar diferente y que comiencen a entender que los mismos partidos que han gobernado y que están haciendo hoy una mayoría en el Congreso en la actualidad hay 20 partidos. De esos hay 16 que han participado en todas las reflexiones que llevan hacia espacios y nuevos caminos a la corrupción. Creo que eso es importante reconocer, que mientras las personas voten a los mismos partidos y a los mismos rostros, vamos a tener los mismos resultados. Sí, es muy importante empezar a elegir en función de las misiones, de la visión que tienen los partidos políticos. Y creo que en el caso de nuestro movimiento, cuando hablamos de la bancada Semilla, estamos hablando de un continuo de un partido político adentro del Congreso. Nosotros no estamos cambiando la visión de nuestro partido porque estamos cambiando de proceso electoral. Quiero llamar la atención sobre esto porque la sociedad debería de leer dónde han levantado la mano y en qué han levantado la mano los diputados del resto de bancadas. Del movimiento Semilla pueden estar seguros que siempre hemos estado a favor de leyes que vayan en pro de los derechos humanos y en contra de cualquier ley que abra caminos a la corrupción, al abuso y al malgasto de los recursos públicos. Y lo que se viene en el próximo proceso, en este proceso electoral y en la próxima legislatura, es que tenemos que hacer una auditoría de todo lo que ha hecho el Ejecutivo en este periodo en particular, esos aumentos del endeudamiento sin ninguna razón, esa mala utilización de recursos públicos y, por cierto, los caminos que han abierto a la corrupción, que se han vuelto carreteras. No hay caminos en el país, pero las carreteras de la corrupción son de 4 carriles. Seguro privado para niñas y niños de escuelas que no tienen, ya lo hemos discutido en estos espacios, que no tienen ni siquiera quien los pueda atender.
adquisiciones con sobrecostos, construcciones de carreteras, los 3.000 millones que hablaba Juan Manuel, solamente contenían medio kilómetro de construcción de carreteras. Es que esto realmente es un fiasco y la sociedad debería de saber quiénes y qué partidos son los que han participado. Y cuando usted habla precisamente de fijarse en los rostros, hoy justamente el titular de Prensa Libre habla que casi el 80% de diputados está buscando su reelección. Entonces volvemos a poner la pregunta sobre la mesa. ¿Cómo generar un cambio ustedes que llegarían por primera vez al Congreso si la gente pues al final los favorece con su voto? Pero aquí la pregunta sería, para lograr el planteamiento que ustedes están poniendo sobre la mesa, ¿con quiénes harían alianzas y con quiénes no? Porque las necesitarían, ¿no? Julio Héctor. Definitivamente hay que hacer alianzas porque se necesitan 81 votos para aprobar leyes, a veces 106 votos para aprobar cambios trascendentales. Aquí va a haber que usar la fuerza del Ejecutivo, la fuerza de la gente, la movilización. No va a ser fácil, no va a ser tranquilo. Va a haber que realmente movilizar, tener fuerza. Usted habla de protestas. Sí, va a haber de todo y no va a haber otra manera de hacerlo. Y por eso nosotros planteamos cosas tan audaces o bueno, tan, digamos, atrevidas como hagamos una consulta popular para reducir el número de diputados y votar por diputado foto, por lugar, por distrito específicamente. Y salir del Parlacén, que es una cosa importantísima. Y eso es una consulta popular que lleva 5,000 firmas y va a llevar muchas más que esas y va a venir la gente a marchar a decir esta es la oferta de campaña y nosotros nos vamos a casar con esa transformación. Tenemos que romper el status quo. Definitivamente no camina lo que está funcionando hasta ahora. Con los partidos que quieran hacer alianzas por la salud, por los medicamentos accesibles para la gente, por una educación para los niños con tecnología y transformacional, por una atención a la primera infancia de los niños, realmente el 100% de los niños de 0 a 4 años atendidos, ahí vamos a poder trabajar, pero necesitamos la confianza de la gente. ¿Usted habla de partidos en general o tienen ya definido con quiénes sí y con quiénes no? Es que los partidos surgen como poporopos, ¿sí? Y aparecen y son nuevos partidos. Y les puedo decir que va a haber que hacer alianzas hasta con el partido de gobierno actualmente. Porque para que vamos a necesitar apoyar y a pasar cosas, la gente, aparte de ver un dilema y un debate político, quiere soluciones, quiere resultados. Entonces va a haber que llegar a negociaciones con ellos para aprobar las cosas que la gente realmente está urgida. El tráfico que está destruyendo la calidad de vida de los guatemaltecos. Necesitamos crear una institución nueva, una empresa metropolitana de transporte con la capacidad de contratar 5,000 millones de dólares, 300 kilómetros de túneles y carreteras. Para eso necesitamos el apoyo de 2/3 partes del Congreso, pero necesitamos dar soluciones a la gente, aspirar a mucho, lograr cosas importantes y movilizar a la gente detrás de cosas muy concretas que sean beneficios para la gente. Ahora me va a contar qué tipo de negociaciones. ¿Qué dice Jonathan Menco sobre eso? Sí, bueno, miren, nosotros en el Movimiento Semilla hacemos ese llamado hasta ser mayoría y no solo nos referimos a la necesidad de aumentar el número de congresistas del movimiento en el Congreso, sino ser mayoría también es una invitación a las y los ciudadanos de que se hagan cargo de la lucha por un poder público que sea honesto, que trabaje por el bien común, que trabaje en función de resultados. Creo que estos 8 últimos años de gobiernos nos han demostrado que el poder público en malas manos es capaz de destruir. Ahora necesitamos hacer que el poder público en buenas manos funcione para lo que queremos. Hablar de mayoría significa que la gente entienda y todos los ciudadanos entendamos que la democracia no solo se juega el 25 de junio, ese día es importantísimo, pero el 26 de junio necesitamos tener esa mayoría que quiere una mejora en la educación, una mejora en la salud, que quiere que le resuelvan los problemas. No, el poder público no puede resolver todos los problemas que afrontamos, pero puede ayudar a disminuir los problemas, a mitigar los problemas y en el mejor de los casos debería de ayudar a no crear nuevos problemas como ha sucedido en este gobierno y en esta legislatura actual. Jonathan, pero ¿cómo ha sido la autorreflexión en el Movimiento Semilla estos 4 años? Porque esta alianza oficialista que regresó el término de las aplanadoras, que por muchos años se había ido del Congreso, ¿cuál ha sido la autorreflexión? Porque yo sé que usted no estaba en estos 4 años, pero sí había diputados de Semilla y sí ante ellos se hicieron pues discusiones poco democráticas como estas con las que empezamos la conversación. Sí. Mulet fue candidato hace 4 años, no sé su vínculo con Humanista. Después de ahí, los diputados de Humanista tampoco
se ve que hayan hecho una diferencia. ¿Cómo hacer oposición efectiva? Bueno, yo me siento muy orgulloso de la bancada Semilla que ha estado en esta legislatura. Han sido 6 congresistas que han demostrado que aún siendo una oposición minoritaria, jamás se ha prestado a sumarse a ese oficialismo que aplana y que quiere asfixiar cualquier otra mirada. Lo que sí hay que reconocer frente a la sociedad es que nuestras iniciativas no han logrado pasar ni siquiera a las fases más siguientes después de su presentación. No es un problema de la bancada Semilla, es un problema de la democracia y de la mala composición que tiene el Congreso de la República. Ahí encontrarán ustedes dentro de las iniciativas la ley de farmacias públicas para abaratar los medicamentos, hasta un 60% en algunos de los medicamentos. Ahí encontrarán el acceso a Internet. Ahí van a encontrar el esfuerzo de un programa de cuidado para niños y niñas menores de 5 años. Van a encontrar la lucha para enfrentar junto a los hogares el cáncer. Van a encontrar un sinnúmero de iniciativas, más de 25 iniciativas en función precisamente de garantizar derechos. Yo me temo que el Partido Humanista no puede decir lo mismo y es un partido que llevó con los votos de tu candidato a la presidencia. ¿Qué dice Julio Héctor Estrada? Bueno, que nuestro candidato se separó inmediatamente de ese grupo de diputados y por eso se hizo un proyecto nuevo. No lo Eso hace es menos importante. responsable. Por supuesto que sí, y por eso se toma distancia y se separa de esos diputados. No es la gente que representa nuestros intereses ni nuestros valores más. Y realmente lo que estamos pensando es tener un gobierno del Ejecutivo con una minoría en el Congreso, pero pudiendo, ya veo, encontrar algunas coincidencias con la bancada Semilla que pueden ser interesantes, como que en los temas coincidimos, en los detalles habrá que afinar y podremos, como hablabas de negociación, habrá que pasar algunas leyes muy conservadoras de familia, habrá que pasar unas leyes muy progresistas en algunos temas y habrá que acomodar más obra para algunos distritos electorales y otros menos. Pero lo que tenemos que tener es liderazgo desde la cabeza, compromiso con ejecutar y con dar resultados a la gente a las cosas que le importan. Bien, pues vamos a ir en este momento a la primera pausa del programa. Muchísimas gracias por su sintonía. Esto es Decisión Libre 2023. Hoy estamos hablando con 2 candidatos a diputados al Congreso de la República que encabezan el listado nacional. Se trata de Julio Héctor Estrada, del Partido Cabal, y también Jonathan Mencos, de Semilla. Ya volvemos. Recuerde utilizar el hashtag Decisión Libre 2023. Gracias por continuar con nosotros. Esto es Decisión Libre 2023 y en el programa de esta noche estamos conversando con 2 candidatos a diputados al Congreso de la República. Ellos encabezan el listado nacional. Se trata de Julio Héctor Estrada, del Partido Cabal, y también Jonathan Mencos, del Partido Semilla. Me acompaña para realizar esta entrevista el periodista Juan Manuel Fernández, editor de innovación de Prensa Libre. En este momento, candidatos, les vamos a plantear una serie de leyes, iniciativas de ley más bien, propuestas que se han discutido en el Congreso en la actual legislatura, que han sido archivadas o que se encuentran en alguna fase de debate. Y esto tiene como objetivo pues perfilarlos, saber qué postura tienen en cada uno de los temas. Para esto vamos a tener 3 minutos, así que comenzamos ahora, Juan Manuel. Muy bien, yo voy a decir la iniciativa. Primero responde, si gustan, Julio Héctor, luego Jonathan y continúa Alejandra con la siguiente. ¿Ok? Comenzamos ahora. Ley para la protección de la vida y la familia. Comprometidos con la vida y la familia, pero esa ley es redundante, así que no es necesaria. Jonathan Mencos. Una ley que genera odio y persecución a mujeres, totalmente en contra. Ley de vacunación, Julio Héctor. Se necesitaba en su momento bien hecha. Cuando ya llegó a pasar, ya no había pasado su momento. Jonathan Mencos. Puede ser innecesaria si se tiene un gobierno que garantice el acceso y cobertura de la educación, de la salud pública. Reformas a la ley de contrataciones del Estado. Julio Héctor. Me genera muchísima desconfianza, hay que poner mucha atención a los detalles. Jonathan Mencos. Sí, no es lo que necesitamos para mejorar las contrataciones del Estado. Ley temporal de desarrollo integral. Esta hablaba sobre la indemnización para los militares en situación de retiro. Julio Héctor. Hay recursos públicos sin utilizar que tienen que llegar a la gente, a toda la gente, no a pequeños grupos. ¿Qué dice Jonathan Mencos? Esta ley es el costo de ofertas electorales abusivas que
terminan haciendo más difícil el poder tener una política y presupuestos en favor de las personas y del desarrollo. Ley para la aplicación del recurso de gracia o indulto a la pena de muerte. Julio Héctor. Estamos regresando al pasado. Estamos por la vida desde la concepción en todo momento. Jonathan. Una necedad electoral que lo único que refleja es la ignorancia y la incapacidad de quienes la proponen para poder tener una sola cuota mínima, aunque sea de poder público. Reformas al Código Penal, ley contra el robo de energía eléctrica. ¿Qué dice Julio Héctor? ¿Se necesitaba tipificar mejor el delito? Vamos a ver cómo se da la implementación. Jonathan Mencos. Todo un reto para la gobernabilidad del país porque muchas demandas quedan inatendidas y la solución no puede ser la criminalización, sino la búsqueda de consenso en favor de la gobernabilidad y del desarrollo. Ley para el fortalecimiento de las fuerzas de seguridad pública y el ejército, conocida también como ley antidisturbios. Julio Héctor. Ningún candidato se ha expresado más a favor de la libertad de prensa y los derechos humanos en estos últimos 3 meses, ganándonos un ataque de la Fiscalía que no es muleta. Así que nosotros estamos por los derechos humanos, más, no menos. ¿Qué dice Jonathan Mencos? Esa ley es el camino llano para convertir todavía más a Guatemala en la Nicaragua con la que sueñan esa mayoría oficialista en el Congreso. Ley de protección, de prevención y protección contra la ciberdelincuencia. Julio Héctor. Ahí voy a confesar que no conozco los detalles de la ley. Sé que es un tema que hay que legislar, pero con mucho cuidado y se necesita entender muy bien el problema. ¿Qué dice Jonathan Mencos? Sí, coincido con Julio Héctor, es una ley, es una iniciativa de ley en este momento irrelevante. Yo por lo menos no la conozco, creo que hay otros temas mucho más importantes en la agenda legislativa. Bueno, se nos acabó el tiempo, quedaron algunas pendientes, pero les queremos preguntar entonces, ¿cuáles agregarían ustedes en la agenda legislativa de resultar electos diputados? ¿Qué dice Julio Héctor? Bueno, de entrada necesitamos una ley de la primera infancia que realmente permite llevar atención a todos los niños de 0 a 4 años en todas las 30,000 comunidades del país. Poco como fue la ley de alimentación escolar desde el Ministerio de Educación, que cuida a los niños en primaria, preprimaria y primera infancia o atención inicial, y así poder abordar ese casi 50% de desnutrición crónica que tenemos en el país y rescatar a esos 800,000 niños de los cuales se están desarrollando sin su capacidad máxima. Esa es una ley específica. Otra ley muy importante es la ley para resolver el tráfico de la ciudad, la creación de la empresa municipal, la empresa nacional de transporte y movilidad urbana, que pueda realmente invertir, planificar de manera transparente las soluciones realmente que se necesitan de puentes, túneles con derechos de vía, derechos subterráneos, derechos de acceso y ese tipo de cosas. Y definitivamente reformas a la ley de contrataciones para bloquear un poco la corrupción, los abusos que se han dado con los precalificados y las mafias que manejan las contrataciones, pero al mismo tiempo agilizar, que realmente la gente recuperemos la obra pública que se ha perdido completamente en educación, en salud, a nivel municipal. Ya no se construye en este país y el país está necesitando obras de todo tipo y los tenemos que rescatar. Jonathan Mencos. Sí, bueno, yo quisiera aprovechar aquí y enviarle un saludo al equipo de candidatos del Movimiento Semilla, que hemos construido una agenda de trabajo en el legislativo de manera colectiva, identificando los retos de todos los distritos y los retos también a nivel nacional que tiene el país, en conjunto con un equilibrio del plan de gobierno que nuestro binomio, liderado por el doctor Bernardo Arévalo, está trabajando. Quiero decir esto porque nosotros vamos a dar continuidad a la agenda de trabajo de la bancada Semilla en la actualidad y hemos agregado algunas iniciativas que consideramos importantes. Pero ¿cuáles también serían? Vale la pena también reconocer que el Congreso no solo, o los congresistas no solo hacen iniciativas, tienen tareas también de intermediación y de fiscalización importantes, y hay una con la que inicio. Nosotros en el Congreso tenemos que elegir cortes. Es urgente pasar a elegir cortes tras 3 años. Y va a llegar a 4 si el 14 de enero, cuando asumamos esas cortes continúan siendo las mismas. Es urgente elegir nuevas cortes y elegirlas no porque son los magistrados nuestros amigos y amigas o nuestros socios, sino porque en realidad son las personas que tienen que estar impartiendo justicia. Ese es el primer punto. El otro, sobre las leyes, creo que es importante. A lo largo de estos 2 gobiernos se abrieron caminos a la corrupción
y necesitamos cerrar esos caminos con una ley contra el clientelismo en los programas sociales. Necesitamos tener programas que se basen en un registro único de beneficiarios que nos permita saber quiénes son los beneficiarios, en dónde están, cuáles son sus necesidades y a partir de esto poder dotarlos de todos los programas de asistencia y de protección social que merecen. Creo que en la parte económica, pequeños, medianos y grandes empresarios están hartos de esta economía de los cuates, de esta economía de conocer al ministro, de esta economía de tener que enviarle la alfombra al presidente. Necesitamos una ley de competencia y necesitamos una ley general de inversión para poder tener una economía que construya un tejido económico moderno, que genere empleos y que también genere líneas de inversión estratégicas para el desarrollo del país, pensando en su sostenibilidad e inclusividad. Juan Manuel. Una repregunta en el caso de la empresa de transporte, Julio Héctor, ¿cómo conviviría, digamos, algo que se vio en este gobierno fue como una confusión de competencias entre el Ministerio de Comunicaciones y algunas municipalidades cuando ocurren emergencias en kilómetros estratégicos? La carretera interamericana, ya ni siquiera estamos hablando de una callecita por allá en Alta Verapaz, ¿verdad? Sino vías cruciales para el comercio y el transporte de competitividad. ¿Cómo conviviría, por ejemplo, con las municipalidades que tienen mucha injerencia en este gran daño vial que se está ocasionando en la actualidad? Es precisamente para aclarar todos esos vacíos que quedaron, porque quedó un vacío desde los 80s con la reforma constitucional, donde las municipalidades quedaron a cargo de las ciudades y caminos quedó a cargo de las carreteras. Pero ¿qué pasa con las autopistas urbanas? ¿Qué pasa con los puentes y las circunvalaciones de las ciudades? De Quetzaltenango, de Cobán o de Guatemala ciudad. ¿Qué pasa con los sistemas de transporte público que necesitan recursos del erario público central del Estado? Las últimas grandes obras como el periférico, el puente del Incienso en Guatemala hace 40 años de inversión son con fondos del Estado. Entonces la idea es aclarar eso precisamente con esa ley, tener una empresa que se dedica precisamente con procedimientos transparentes, con mecanismos de financiamiento mucho más ágiles, con capacidad de establecer quién es el dueño de los pasos, quién tiene la capacidad de los derechos de vía. Y agrego otra que tenemos que va directamente a tu pregunta, que requiere experiencia habiendo vivido lo público. La ley de titulación expresa del dominio público. Hay 15,000 escuelas que no se pueden reparar porque no están a nombre del Estado, carreteras que no son de nadie. Aquí toma 10 años hacer una titulación supletoria, con una ley se hace para que en un mes el Estado dice, yo tengo dominio sobre esta propiedad, ahora pasa a nombre mío, y si más adelante hay alguien que reclama alguna compensación, se le paga su compensación, pero se acaban esas excusas por las cuales no se hacen hospitales, no se hacen carreteras. El MISCO decían que la carretera no era de ellos, el Estado dice que no es de ellos. Eso requiere experiencia en la administración pública y claridad de que lo que se necesita es funcionalidad y capacidad de ejecución. Jonathan Mencos, en cuanto a su propuesta del registro de beneficiarios de programas sociales, ¿cuál sería el alcance de la misma? Y esto significaría que si gana la presidencia el partido Semilla, ¿qué pasaría con los programas sociales que actualmente se ejecutan? Bueno, si tenemos la fortuna de que el compañero, el doctor Bernardo Arévalo, sea el próximo presidente del país, lo que vamos a tener es un ordenamiento de los programas de asistencia y protección social, reconstruir el Ministerio de Desarrollo Social, porque fue pervertido desde su creación hasta el día de hoy, para que este ministerio es el que tiene que tener la inteligencia de la protección social. El levantado de información para construir el registro único de beneficiarios nos va a permitir, por ejemplo, en un hogar en el que hay una persona mayor de 65 años que no tiene pensión contributiva, pues vamos a entender en ese registro que ahí hay algo que se puede hacer por esta familia. Si en ese mismo hogar hay un niño o una niña que tiene una probabilidad de salir de la escuela por cuestiones económicas, bueno, hay una transferencia condicionada en efectivo, efectivamente, con fines de retenerlo en la escuela. Hay todo un conjunto de medidas de protección y de asistencia social que hay que tomar en cuenta, y en nuestro gobierno que habría una total preocupación por la generación de empleo, porque al final de cuentas el reto de un gobierno no es que se escuche bonito, es que al final del día la gente tenga un plato de comida en la mesa y sienta que hay una perspectiva de futuro.
hay un programa de generación de empleo temporal masivo en los territorios que generaría alrededor de 1 millón de empleos temporales masivos en los contextos y en los territorios en donde hay una pérdida de la capacidad de generar ingresos en los hogares porque solo hay una cosecha al año. Mientras llega el programa de riego para mejorar las condiciones de producción, también tienen que llegar programas como la posibilidad de mejoras de las casas, la implementación de programas de agua y saneamiento, la mejora de cuencas. Todo esto va dentro de este programa de empleo masivo, porque ese es el enorme reto del próximo gobierno, enfrentar esta crisis económica. Bien, pues tenemos que ir a una nueva pausa. Esto es Decisión Libre 2023. Hoy estamos conversando con dos candidatos a diputados al Congreso de la República que encabezan el listado nacional, Julio Héctor Estrada, del partido Cabal, y también Jonathan Mencos, del partido Semilla. Ya volvemos. Gracias por continuar con nosotros. Esto es Decisión Libre 2023. Esta noche estamos conversando con dos candidatos a diputados al Congreso de la República que encabezan el listado nacional, Julio Héctor Estrada del partido Cabal y Jonathan Mencos del partido Semilla. Me acompaña Juan Manuel Fernández, editor de innovación de Prensa Libre. Quiero preguntarles, candidatos, ¿cuáles son los principales focos de corrupción que observan ustedes en el Congreso de la República y cómo los van a combatir de ser electos? Julio Héctor Estrada. Mira, el centro de la corrupción del Congreso y del Ejecutivo no son las transacciones, las compras, sino el enriquecimiento ilícito, ¿sí? ¿De los diputados? De los diputados, de los funcionarios, de los ejecutivos. Tú tal vez no tienes que controlar tanto y ahorcar tanto el gasto y ponerle 1000 normas y ponerse creativos como en las reformas del 2015 a la ley de contrataciones, tratando, sino lo que tienes que poder medir es cómo se están enriqueciendo. Cómo arrancan con un patrimonio y pasan, como decimos en buen chapín, de sope a gavilán, ¿sí? Y eso lo hacemos con la cooperación de la gente, dando el ejemplo desde el Ejecutivo con declaraciones patrimoniales, con control de unidades de riesgo, algo que implementamos en la SAT en su momento, que hay investigación social de los principales funcionarios. Así veíamos como un agente de aduanas a los 2 semanas, 2 meses estar trabajando en aduanas, llegaba con un BMW X5 a trabajar. Y eso no tiene ninguna relación. Pero usted llegar al Congreso, ¿qué haría para frenar eso? Bueno, estaríamos trabajando con el Ejecutivo en crear esa capacidad y fortalecer la capacidad de probidad. Con el ejemplo desde el expresidente hasta el diputado y el subsecretario, secretario, director. Y desde el Congreso definitivamente fiscalizando y exigiendo que se cumpla la ley de enriquecimiento ilícito, la ley de probidad. Es una fiscalía que está completamente hecha de menos porque a todo mundo le favorece que no revisen nada. ¿Van a publicar sus declaraciones patrimoniales al inicio de la legislatura, como estaba dando el ejemplo? Vamos a tener una unidad de inteligencia especial. Algunos puestos van a publicar sus declaraciones patrimoniales. El resto van a ser administrados con mucho cuidado y con cooperación. ¿Qué dice Jonathan Mencos? Bueno, yo quiero reiterar que parte del problema de este sistema que ha crecido de corrupción y de impunidad tiene que ver con las cortes. Lo hemos visto con la salida de jueces valiosísimos que se han tenido que ir del país porque hoy el sistema de justicia se administra para la impunidad. Creo que la primera tarea que tenemos que hacer en el Congreso es ponernos de acuerdo para elegir cortes y no cortes con personas indeseables, sino gente que de verdad va a hacer las cosas bien. Esa es una labor del Congreso. Adentro del Congreso, el único problema que hay es que hay toda una discusión del poder del Congreso en torno al presupuesto y ahí esa es un arca abierta para los corruptos y para los deshonestos. ¿Cómo va usted a generar ese cambio? Primero, creo que tenemos que dar el ejemplo de que no se puede efectivamente hacer alianza con cualquiera ni en torno a cualquier tema. Me parece otra vez que la gente tiene que elegir personas honestas. No pueden elegir a un contratista, no pueden elegir a un narcotraficante porque sabemos que no van a actuar de la forma en la que queremos que se actúe con el poder público. Es importante que las personas reconozcan, y aquí voy a enfatizar, ya lo he dicho, los partidos políticos, muchos de estos que están compitiendo, en realidad son organizaciones criminales pensadas para delinquir, para corromper. Desde ahí está el origen. El problema no es si son diputados nuevos o viejos. El problema es que ya están organizados para tener una cuota de poder público y utilizar esa cuota para sacar recursos del Estado y usarlos para su beneficio personal. Creo que parte de los retos entonces están
sistema de justicia. El MP tenemos que hacer una reflexión social sobre él, sobre cómo se ha deteriorado. Creo que también tenemos que hacer una reflexión sobre las comisiones de postulación. Tenemos que hacer una reflexión y cambiar la Contraloría General de Cuentas, porque ahí está. ¿Ustedes como Semilla tienen alguna propuesta alrededor de ello? Tenemos 5 orientaciones. Lamento que el tiempo se vaya más rápido de lo que queremos, pero dentro de las 5 orientaciones de nuestro trabajo está efectivamente una revisión de toda la institucionalidad para la democracia, y entre ellas obviamente el sistema de justicia, la necesidad de reformar la ley electoral y de partidos políticos para darle garantías de democracia, pero el tema de la Contraloría General de Cuentas y el del Servicio Civil son temas importantes para un debate más amplio que una respuesta de 3 minutos. Juan Manuel. Cuando venga la próxima discusión, bueno, el próximo año, y si resultan electos, cuando se discuta el presupuesto, que los dos han estado muy cerca de esos procesos, los dos conocen la parte técnica, ¿cómo hacer para que no se desvirtúe, incluso ya hasta cuando llega a Comisión de Finanzas con dictámenes secretos? Ya hay un sistema que está con una práctica consecutiva desde las últimas legislaturas. ¿Cómo la van a combatir si no son mayoría, por ejemplo? Julio Héctor. Bueno, definitivamente nos vamos a poner belicosos, digamos. La Comisión de Finanzas ha tenido aprobaciones en 1 hora y media de una ley de 114, 125 artículos. Ahí necesitamos el apoyo de la gente, necesitamos la validación, el seguimiento de medios. La parte, yo sé algunos trucos de incumplimientos y cosas judiciales que pueden interponerse por el incumplimiento de análisis, la falsificación y la simulación. Definitivamente necesitamos que haya cumplimiento del derecho. Porque hoy en día lo que ha pasado es que se crean estructuras para controlar la corrupción y luego se incumplen de totalmente descarado. Por eso la impunidad tiene que atacarse. Con impunidad total, todo quien hace lo que quiera, no importa cómo haya uno simulado, creado el procedimiento electrónico, tipificado con procedimientos transparentes, lo simulan y se ríen enfrente de la gente. De ahí que el compromiso nuestro también es una lucha frontal contra la corrupción, con gente que ha sido ejemplo, y por eso somos blancos de ataque ahora en esta participación electoral. Jonathan Mencos. Sí, bueno, miren, yo creo que es importante reconocer que no todos los partidos pueden ofrecer a tener un gobierno que sea como un vaso de cristal, transparente en todas las acciones. El Movimiento Semilla ofrece eso para su gobierno central y también para su bancada. Lo ofrece en la bancada como fruto de la experiencia. Ahí están nuestros resultados, lo pueden revisar a favor de qué votamos y a favor de qué no. Y creo que el otro reto que tenemos efectivamente es una participación social mucho más amplia. Muchas veces a lo largo de mi vida como académico escuchaba a diputados que decían, mira, esas ideas que tienen ustedes de mejorar la educación, la salud, no funcionan si no hay gente en la calle pidiendo por ellas. Y aquí es el llamado. Necesitamos ser una mayoría con los ciudadanos, con los insatisfechos con este sistema, con los que quieran tumbar la finca y construir un país para vivir. Necesitamos ser mayoría. Tengo 1 minuto y medio, así que vamos con 2 preguntas rápidamente. ¿Qué tantos cambios se pueden hacer desde una curul? Es decir, ustedes ya hablaron de sus propuestas, pero una cosa es decirlas y otra cosa es hacerlas realidad, más si no se cuenta con el apoyo suficiente en el Congreso de la República, como usted dice que le pasó a su partido con algunas iniciativas de ley en esta legislatura. ¿Qué van a hacer entonces? ¿Con quiénes se van a sentar? Julio Héctor, brevemente. La apuesta de colocar una persona con mi experiencia y mi perfil de candidato y expresidencial, exministro, 15 años de experiencia en la administración pública, es para ser un diputado del partido de gobierno, presidir una comisión de finanzas, presidir el Congreso y manejar y coordinar con el Ejecutivo todo el proceso en el cual la capacidad del Ejecutivo de generar resultados muy rápidos. Pero ¿qué pasa si su partido, su candidato no llega a la presidencia de la República? Entonces tenemos que trabajar no solamente oponiendo, sino ofreciendo soluciones. Por ejemplo, les digo una cosa. Todos sabemos de los abusos de las tarjetas de crédito y la persecución de las personas. Y entonces hay que poner una ley para controlarlos. Pero aquí sí le voy a pedir un poco más rápido porque ya nos vamos. ¿Qué pasa si no nos oponemos a la ley, sino que agarramos los 2.000 millones de quetzales que sobraron de los préstamos del COVID
y hacemos un fondo para refinanciar la deuda a la gente. Entonces le decimos al partido de gobierno, resuélvele a la vida a la gente, dale algo muy beneficioso y resolvamos este problema. Le damos soluciones a la gente y soluciones al partido del Ejecutivo. Puede que digan que sí, puede que digan que no. ¿Qué dice Jonathan Mencos? Bueno, muy brevemente, nosotros tenemos una agenda en favor de la democracia y del desarrollo, en favor de las grandes mayorías. Nosotros tenemos una agenda para un Estado de Derecho y vamos a poder negociar sobre esa agenda con aquellos que compartan nuestra visión desde el ámbito del cuidado y el respeto a la cuota de poder público que nos dé la sociedad este 25 de julio. En una o dos palabras, ¿por qué tienen que votar por usted? Porque estamos preparados para hacer un gobierno moderno de Guatemala que llega realmente al servicio de la gente. Jonathan Mencos. Nosotros somos un equipo de ciudadanas y ciudadanos que está aquí para dar la batalla y construir un país diferente. Tengo que despedirme. Muchísimas gracias por acompañarnos. Esto es Decisión Libre 2023. Hoy hablamos con dos candidatos a diputados al Congreso de la República, Jonathan Mencos de Semilla y Julio Héctor Estrada de Cabal. Juan Manuel Fernández me acompañó en esta entrevista. Rápido, sí. se necesita un